por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de impuestos de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, ordena instalar y abrir la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial 2015, número 2015-158, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Inversiones Barbal Limitada contra Bogotá Distrito Capital, Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección de Impuestos Distritales. En la sala de audiencia se encuentran los señores apoderados de la parte demandante y demandada. En el caso de la parte demandante, el abogado principal ha conferido sustitución en favor del doctor José David Oded Camargo González con cédula de ciudadanía 10190578878 de Bogotá y tarjeta profesional 263.000 del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, en la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado del Distrito Capital, el doctor Diego Alejandro Pérez Parra. Revisados los poderes con que actúan, el despacho encuentra procedente reconocerle a cada uno de los señores apoderados la personería jurídica para actuar en la presente causa judicial. Durante el curso del proceso, antes de finalizar, nos facilitarán por favor o nos reiterarán sus correos electrónicos. Bien, en cuanto al saneamiento procesal, es de anotar que esta demanda fue presentada el 24 de junio de 2015. Esta tuvo inadmisión, fue subsanada, por tanto admitida el 3 de agosto de 2015, notificada por estado es dicho auto del 4 de agosto del año anterior, e igualmente se inicia el traslado para la contestación de la demanda entre el 24 de septiembre hasta el 15 de diciembre. En ese interregno, oportunamente la parte demandante reforma la demanda, lo cual pues obviamente es admitido por el despacho y con posterioridad se notifica el auto que admite la reforma de la demanda e igualmente se corre el traslado respectivo para efectos de la contestación de la demanda. En ambas oportunidades la administración contestó oportunamente con oposición a las pretensiones, pero sin proponer excepciones previas. Por tal motivo, el despacho, por auto de 8 de marzo de 2016, fijó fecha y hora, fundamentalmente, para el día que hoy nos ocupa, para celebrar esta audiencia inicial, auto que fue notificado por estado del 9 de marzo de 2016. El despacho no observa en principio nulidades procesales, gracias doctora, que invaliden lo actuado. Sin embargo, le preguntaremos a los señores apoderados si observan alguna causal de nulidad que invalide lo actuado. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Sin comentarios, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Ninguna observación al respecto, señoría. Coincide el despacho con los colegas. Por lo tanto, al no haber causal de o nulidad, más bien insaneable, el despacho se encuentra autorizado para proseguir en audiencia. Sobre el trámite de secciones previas, no fueron propuestas, el despacho tampoco encuentra alguna de ellas que de oficio deba ser declarada, por lo tanto se abstendrá de su decreto. En cuanto a la fijación del litigio, el despacho presenta compendiado los hechos de la demanda, o mejor, los hechos del proceso antes que la demanda, a los cuales los señores apoderados y de conformidad con lo ordenado en el Código General del Proceso deberán responder es cierto, no es cierto, y podrán adicionar la explicación del sentido de su manifestación. Primero, la Administración en octubre de 2013 realiza informe de emplazamiento para declarar de la hoy demandante
para los años 2009 a 2011 y concluye que según la información reportada ante la Secretaría de Hacienda Distrital a través de los impuestos de renta y o IVA, la sociedad incumplió el deber de declarar el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio. Lo vamos a manejar con esa abreviatura. Señor apoderado de la parte demandante. La apreciación que hace del incumplimiento es propia solamente de la Secretaría de Hacienda y no hace parte de los hechos. Está en el expediente, ¿no? Bueno, doctor. Es cierto, señoría. Segundo, la demandante expide emplazamiento para declarar 2013 EE 258642 del 12 de marzo de 2003, en la cual le solicita a Barbal Limitada presentar las declaraciones de ICA de los años 2009, 2010 y 2011, bimestres 1 a 6. Señor apoderado de la parte demandante. Es 3 de diciembre de 2013, señoría. Anotamos marzo nosotros. Ay, Dios mío. Bien. Entonces, reiteramos el hecho segundo de la siguiente manera. La demandante expide emplazamiento para declarar 2013 EE 258643 del 3 de diciembre de 2013, en la cual solicita a Barbal Limitada presentar las declaraciones de ICA de los años 2009, 2010 y 2011, bimestres 1 a 6. Señor apoderado de la parte demandante. Sin comentarios, señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señoría. Tercero, la sociedad Barbal Limitada, el 10 de enero de 2014, responde el emplazamiento para declarar, en el sentido que no debería presentar declaraciones de ICA por los periodos emplazados, por cuanto ésta no realiza actividades comerciales, industriales o de servicios en el Distrito Capital, ni existen abonos en cuenta por dichas actividades para acreditar la obligación de declarar. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señoría, con la aclaración de que en cuanto a la literalidad del contenido de ese documento, me atengo al que se encuentra en los antecedentes administrativos, señoría. Perfecto. Cuarto, la administración profiere resolución sanción por no declarar con número 57 DDI 000673 del 14 de enero de 2014 por los 6 bimestres de los años 2009, 2010 y 2011 del impuesto de industria y comercio, al considerar que Barbal Limitada no desvirtuó que los ingresos por las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados fueran realizadas fuera de la jurisdicción del Distrito Capital, cuyo soporte para cuantificar dichos ingresos fueron las declaraciones del impuesto de renta. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señoría, con la aclaración de que posteriormente esa resolución sanción fue modificada por parte de la administración en cuanto a las vigencias de los años 2009 y 2011 por los documentos que fueron allegados en su momento. Quinto, la demandante interpone en tiempo recurso de reconsideración contra el acto anterior.
resuelto por resolución DDI 093-843 del 6 de enero de 2015, que en su artículo primero modifica las sanciones de los bimestres 1 a 6 de los años 2009 y 2011 sobre dividendos obtenidos en otras sociedades, aunque los mantiene para el año 2010. Asimismo, mantiene la sanción por ingresos no declarados en ICA de los años 2009 a 2011, bimestres 1 a 6 por otros ingresos por la actividad inmobiliaria a la que se dedica la demandante. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría, aclarando que, que se desvirtúa la actividad inmobiliaria del demandante. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señoría, y me ratifico en los argumentos expuestos en ese acto administrativo. Sexto, la Administración, mediante resolución DDI 036973 del 5 de junio de 2015, revoca parcialmente la liquidación oficial de aforo 2014 EE 25566 del 19 de febrero de 2014 para modificar la base gravable de los bimestres 1 a 6 de las vigencias 2009, 2010 y 2011, por cuanto los dividendos obtenidos por Barbal Limitada en la sociedad Manufactura y Procesos Industriales no hacen parte de los ingresos gravables con ICA en el Distrito Capital. Señor apoderado de la parte demandante. Sin comentarios, su señoría. Doctor, ¿cierto o no cierto? No, perdón. Cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, su señoría, de ello obra copia en los expedientes administrativos, en los antecedentes administrativos, perdón. Bien, obviamente aquí tenemos acompañado a estos hechos que fijan el litigio unos problemas jurídicos sobre los cuales caería en principio pues la actividad judicial. Entre ellos pues evidentemente habrá que determinar si para el año 2010 los dividendos obtenidos en otras sociedades o en otra sociedad instalada o domiciliada fuera de Bogotá podrán o no hacer parte de los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio. A ello pues eventualmente es conexo el otro asunto relacionado de los efectos que pudiera llegar a tener la revocatoria directa de la parcial de la liquidación oficial de aforo sobre la resolución sanción, en cuanto que la revocatoria directa reconoció que los dividendos obtenidos en sociedades con domicilio foráneo a la ciudad de Bogotá no serían gravados, e igualmente pues está en discusión adicionalmente si de los documentos aportados en la fase de fiscalización y por supuesto las pruebas que aparecen al expediente, incluidas las que se presentaron con la demanda y por supuesto con la contestación de la demanda, se podrá determinar si están o no acreditados una serie de ingresos por rendimientos financieros, de los cuales al sumarlos aparentemente con los ingresos provenientes de dividendos de sociedades no domiciliadas en Bogotá, concuerda o no con la totalidad de los ingresos declarados en el impuesto de renta sobre los cuales la administración se basó. ¿Para qué? Para determinar si esos ingresos debían ser o no gravados. De manera que pues el despacho en principio verificará y cotejará esos soportes para determinar la exactitud de las sumas y los conceptos, e igualmente determinará si evidentemente pueden ser o no gravados con el impuesto de industria y comercio. Bien, lo anterior no obsta para que el despacho se pronuncie sobre otros, en la sentencia, sobre otros aspectos no incluidos inicialmente en la fijación del litigio, en tanto que se desprendan de los hechos
objeto de la fijación del litigio, de las pruebas recaudadas o de las alegaciones de conclusión que los señores apoderados presenten en audiencia. Bien, conciliación, está prohibida la conciliación en asuntos tributarios, por tanto el despacho se abstendrá de su decreto. Igualmente, sobre el decreto de pruebas, medidas cautelares, por supuesto, no fueron pedidas, el despacho no tiene nada pendiente al respecto, se abstendrá de su decreto. Y sobre el decreto de pruebas, el despacho deberá ordenar lo siguiente. Primero, que se tengan como pruebas documentales y con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, las aportadas por la parte demandante en su escrito de demanda y las aportadas por la demandada en el escrito de contestación, y especialmente los antecedentes administrativos que ya obran en el proceso. Lo anterior para ordenar igualmente que tales pruebas documentales sean incorporadas al expediente para los efectos del artículo 269 del Código General del Proceso. Así las cosas, conforme a la previsión del artículo 180, inciso final de la Ley 1437, resulta innecesario convocar a las partes a una audiencia de práctica de pruebas y simplemente, pues adicionalmente, como el punto los puntos que nos ocupan son de derecho, pues procedente resulta concederle a los señores apoderados hasta por el término de 20 minutos el uso de la palabra para que se sirvan presentar verbalmente y ojalá sin mucha lectura sus alegaciones de conclusión. Señor apoderado de la parte demandante. Su señoría, intentaré ser breve en mis alegaciones. Primero que todo, voy a referirme a cuatro temas. Primero, al no el hecho de que la sociedad Barbal Limitada no tiene ingresos por arrendamientos, como lo manifestó en su momento la Secretaría de Hacienda Distrital. Segundo, que la administración distrital vulneró los principios de buena fe y confianza legítima. Tercero, la territorialidad del impuesto de industria y comercio. Y cuarto, que la percepción de dividendos y rendimientos financieros no es una actividad comercial gravada con el impuesto de industria y comercio, siempre y cuando se cumplan ciertas características. Con respecto al primero, debo decir que, como se prueba en el proceso, los ingresos percibidos por inversiones Barbal Limitada durante los años 2009, 2010 y 2011 y que están consignados en las respectivas declaraciones de renta que tomó la Secretaría de Hacienda Distrital como base para la determinación de los ingresos que considera ella deben ser objeto de industria y comercio, denotan que hay ingresos operacionales e ingresos por rendimientos financieros. Esos ingresos operacionales corresponden, de acuerdo a cómo se probó en el proceso, con ingresos por dividendos recibidos de una sociedad que está domiciliada en Bucaramanga, denominada Manufacturas y Procesos Industriales Limitada. Esto sucede en el año 2009, 2010 y 2011. La totalidad de esos ingresos brutos operacionales corresponden con esos dividendos, y los ingresos por rendimientos financieros e intereses, como también se probó, están consignados en los certificados de retenciones emitidos por las respectivas entidades bancarias, Colpatria y Banco de Bogotá, que también reposan en el expediente. Los dividendos están probados tanto por las actas actas expedidas por la sociedad domiciliada en Bucaramanga como por certificados de revisoría fiscal de esa misma sociedad. Siendo así, queda clarísimo que lo que pretende la administración tributaria distrital de gravar a Inversiones Barbal por actividades inmobiliarias, por estar consignado así en el RUT o en el RIT, no tiene ningún sentido, ya que se demostró que esos ingresos no corresponden a dichas actividades. Y por lo tanto deberán declararse nulos el acto administrativo de sanción por no declarar. Cuanto al segundo punto, tiene que tenerse en cuenta que la administración distrital, en concepto
Discúlpeme un segundito, su señoría, para ser más claro en mi exposición. Eh, en concepto 1081 de 2015, la misma Secretaría de Hacienda Distrital estableció que los ingresos por dividendos de una sociedad no domiciliada en el distrito capital no son objeto de no son objeto de impuesto de industria y comercio por territorialidad. La contradicción entre el mismo concepto emitido por la Secretaría de Hacienda Distrital y lo que se discute en el presente proceso, pues vulnera el principio de confianza legítima y de buena fe en los que de los que goza mi inversiones Barbal. En cuanto al tercer argumento, la territorialidad del impuesto de industria y comercio también, vuelvo a mencionar que como ya demostramos que los ingresos son por dividendos y rendimientos financieros, los dividendos percibidos por inversiones Barbal no son de una sociedad que esté domiciliada en el distrito capital y como de la misma manera como lo dijo la Secretaría de Hacienda, eh, al no estar domiciliados en Bogotá, sino en un municipio distinto, le corresponde a ese municipio la determinación, el poder grabar dichos ingresos por dividendos y no al distrito capital. Y asimismo lo acepta la Secretaría de Hacienda cuando en el mismo proceso de determinación de esta sanción por no declarar, lo acepta para 2009 y para 2011, pero no para 2010 por no haber aportado las pruebas necesarias. En este caso, se allegó al expediente las pruebas necesarias para determinar que tanto en 2009, 2010 y 2011 existieron esos dividendos y que los ingresos que se percibieron fueron por dividendos de la Sociedad de Manufacturas y Procesos Industriales Limitada, domiciliada en Bucaramanga, y por lo tanto no deberían ser grabados con el impuesto de industria y comercio. Adicionalmente a lo anterior y como último argumento para terminar mi exposición, debe aclararse que adicionalmente que la percepción de dividendos, y en este caso soy enfático en los rendimientos financieros, no son actividades grabadas con el impuesto de industria y comercio, sino son ejercidas de una manera profesional y permanente. Es claro que los ingresos percibidos principalmente por inversión, por rendimientos financieros, no son una actividad profesional por parte de Inversiones Barbal Limitada. Son los rendimientos financieros propios de la obtención de cuentas bancarias en el Banco de Bogotá y en Colpatria. Y no es su actividad propia el hecho no es su actividad propia invertir para generar utilidades y generar ingresos sobre esos rendimientos financieros. Su actividad propia, como se ha dicho, es la inversión en sociedades y precisamente por eso no debe considerarse que esos rendimientos financieros también sean objeto de impuesto de industria y comercio aquí en Bogotá, ni de hecho en ningún otro municipio, porque no es una actividad de la que mi representada haga constantemente y que sea su objeto social principal, ni que sea la razón por la cual se constituyó. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la territorialidad, el hecho de que no obtuvo ingresos por arrendamientos, la confianza legítima y que los rendimientos financieros no hacen parte, no deben ser grabados con el impuesto de industria y comercio, considero que el honorable juez deberá declarar la nulidad de los actos demandados. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, por favor. Gracias, señoría. Pues haciendo uso del traslado que me corresponde para alegar de conclusión, procederé a hacer la siguiente intervención. En términos generales, me ratifico en los argumentos que fueron expuestos en la contestación de la demanda, que pues tienden a enervar las pretensiones que se presentaron en la misma. Como argumentos dentro de estos alegatos de conclusión me referiré a 3 puntos esenciales. Primero, el tema de los dividendos. Segundo, el decaimiento del acto administrativo que
fue expuesto en la adición de la reforma a la demanda, y como tercero, la aceptación de la sanción de los años 2009, 2010 y 2011 por parte de la, del contribuyente que hoy es demandante. Esto por lo visto a folio 211 del expediente. Señoría, los dividendos que se obtienen gracias a la inversión, a inversiones permanentes, ha tenido ciertos cambios en su interpretación en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Uno de ellos, que se introduce con la sentencia del 20 de noviembre del año 2013, con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número interno 18750, en donde se aclaró de una manera, a nuestro modo de ver, muy inteligente, lo que ocurre con los dividendos que se obtienen en inversiones permanentes. En algunas sentencias se había dicho que no hacían parte de la base gravable porque pertenecían al activo fijo de la empresa. Sin embargo, en esta sentencia se aclaró lo siguiente. Se dijo que percibir dividendos era un hecho de ejecución sucesiva y que por lo tanto no es un acto de comercio. Pero también se dijo que invertir como asociado en la constitución de sociedades sí es un acto de comercio. Entonces, es indispensable no confundir el hecho con el acto. Sin embargo, los dos son inescindibles en este caso, porque yo no puedo invertir en una sociedad yo no puedo percibir dividendos sin haber invertido en una sociedad. Es decir, en este caso, para obtener el primero, tengo que hacer lo segundo, que es el acto. Por lo tanto, creo unas reglas diferentes para determinar si unos dividendos obtenidos por inversiones permanentes hacen o no parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio. ¿Y cuál es el criterio que incluyó? No que hagan parte del activo fijo o del activo movible de la empresa. Eso no es lo que determina en estricto sentido si están gravados o no. Lo que lo determina es que la empresa ejecute esos actos o esas inversiones de manera habitual o profesional. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos se ven objetos sociales de algunas empresas que decían, por ejemplo, el objeto social de esta empresa está determinado en la inversión en acciones para mantenerlas en su activo fijo. Y con eso, digamos que ya de cierta manera se estaba reconociendo que no hacían parte o que no estaban gravadas por ese simple hecho. Entonces, esa sentencia, señoría, me parece fundamental para tenerla en cuenta, porque la conclusión es que no es pertinente aplicar la exención a los ingresos obtenidos por dividendos de acciones que constituyan activo fijo para las empresas que constituyan, o mejor, que ejerzan de manera habitual y profesional la intervención como asociado en la constitución de sociedades. Eso para aclararlo frente a unas sentencias que fueron presentadas en la demanda. Segundo, el decaimiento del acto administrativo con ocasión de la expedición de la resolución por la cual se resuelve la revocatoria directa presentada por el contribuyente puntualmente para reformar la liquidación oficial de aforo. En este caso tenemos que acudir al procedimiento que existe para este aforo, que es el emplazamiento para declarar, segundo, la imposición de una sanción, y tercero, proferir la liquidación oficial de aforo. Al no existir una nulidad por consecuencia o nulidad consecuencial, estos actos administrativos son independientes y cada uno de ellos tiene su recurso de reconsideración, pues, para garantizar el debido proceso del contribuyente. Por lo tanto, en estricto sentido, y al ser la liquidación oficial de aforo posterior, no tendría una influencia directa en la en la imposición de la sanción. De esto quiero citar un expediente en donde habla que si bien están relacionadas entre sí, son a su vez actos definitivos independientes. Esto en el sentencia del 11 de octubre del 2012,
dentro del proceso 18425. Entonces, en esa medida creo que no afectaría o no sería procedente acatar este punto del decaimiento del acto administrativo frente a la expedición posterior de la revocatoria directa de la resolución a la liquidación oficial de aforo. Y tercero, señoría, un punto que me parece primordial en este caso, y es la aceptación que hace el contribuyente folio 211 de la sanción que impuso la administración por lo menos para los años 2009 y 2011. En este punto, y me permito leer textualmente, dice: de acuerdo con lo anterior, el cálculo de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en los bimestres 1 a 6 de los años 2009, 2010 y 2011 deberá liquidarse de la siguiente manera, y presenta en un cuadro los valores de la sanción que eventualmente el despacho debería liquidar. Con lo único que nosotros no estaríamos de acuerdo es con el año 2010, pero si en última su despacho considera que en el 2010 se deben excluir los ingresos obtenidos como dividendos en una sociedad de Bucaramanga, se acepte la petición o la inclusión que hace la parte demandante en esta petición final, donde se expone cuál debería ser la liquidación de la sanción, los meses de extemporaneidad y los ingresos que fueron obtenidos en virtud del aforo que fue, digamos, modificado por esa revocatoria directa de la administración. En estos términos, señoría, dejo presentados mis alegatos de conclusión para que en la sentencia sean atendidos en debida forma. Muchas gracias, señoría. Bien, muchas gracias, doctores. Como ven, por eso la fijación del litigio y especialmente de los problemas jurídicos no solamente están allí, sino dentro de las alegaciones de conclusión. Aquí el señor apoderado de la parte demandada nos da a entender que hay una especie de confesión ficta en la contestación de la demanda y que el demandado está aceptando, perdón, el demandante está aceptando la imposición de una sanción. Pues el despacho ya había eventualmente percatado una situación de esas, pero ello obliga a un análisis adicional sobre la confesión, la aparente confesión ficta y los medios de prueba cuando la confesión aparentemente que se está aduciendo puede o no tener respaldo en las pruebas. Entonces, digámoslo, no hay réplica, doctor. Digámoslo que ese será un punto de análisis, más teniendo en cuenta que en materia tributaria hay si bien no hay tarifa legal, igualmente tanto el estatuto tributario como el estatuto tributario nacional, perdón, como el estatuto tributario distrital establecen como límites a la procedibilidad de las pruebas, pues evidentemente que sea el medio idóneo para demostrar el hecho que se propone. Entonces, bajo este aspecto, es menester abstenernos de dictar el sentido del fallo, por lo tanto el fallo se proferirá por escrito y se les notificará a los correos electrónicos que ustedes nos van ahorita ratificar en el momento en que se redacte el acta de la audiencia, momento en el cual hemos apagado ya la grabación, los equipos de grabación, y no sobra más sino por agradecerles a los señores apoderados su asistencia, lo mismo que a la señora secretaria, y un feliz día. Muy amables, doctores.